Entrevista a Luis Moreno Rojo, 25/3/2004. Amigo Moreno, vamos a empezar esta entrevista y, como ya viene siendo costumbre, preguntando dónde y cuándo naciste. Nací el 11 de enero de 1919 en Villarrobledo, provincia de Albacete, hoy Castilla-La Mancha. Era el año, has dicho, 1919. Entonces, de aquella época, claro, poco puedes recordar. De todas maneras, en tu niñez y adolescencia, que la hiciste ya pues, en las posibilidades de la República, ¿qué recuerdas de antes de la República? ¿Recuerdas alguna cosa? Sí. Tengo que recordar forzosamente, aparte de los genes que mi padre me inculcó, mi casa era poco menos que un centro donde partió la organización del PSOE en Villarrobledo. Allí se reunían los vecinos y yo, que parece ser que era un alumno adelantado que leía muy bien, leía los periódicos socialistas y todo eso. Y yo recuerdo con cariño que aquellas reuniones fueron prosperando hasta llegar a ser poco menos que la casa pueblo en miniatura, en honor y en servicio de mi padre. Ello, al final, como diré en su momento, le costó que lo fusilara Franco. ¿Cuándo recuerdas que tomas conciencia de la cuestión social y política? Yo ingresé en las Juventudes Socialistas el 1 de febrero de 1935. Yo he sido un discípulo aventajado de Tomás Meade. A mí me causó una sensación enorme aquel hombre, porque en mi casa se leía mucho la prensa y los comunicados del partido. Y incluso con muy corta edad, ya fui secretario de Organización y Propaganda. Claro, ello me llevó consigo el convivir con gente y empezar a pensar que se estaba buscando un bien para aquel pueblo que tanto padecía. Y antes de afiliarte a la Juventud Socialista ya tenías la inquietud, porque lo habías vivido desde más joven. Claro. No ingresaste hasta que no tuviste la edad que correspondía. A los 14 años. A los 14 años, que era cuando ya se podía hacer. Del tiempo de la República, que tú ya te afiliaste en el año 35, hasta que se produce el levantamiento, ¿qué recuerdos tienes? De los trabajadores, de las luchas en Villarrobledo, de cómo era aquello. En Villarrobledo, como en toda España, había una cosa que forzaba mucho el que se organizara la gente, y era aquello de que las jornadas eran de sol a sol, 14 reales de jornal, la gente no podía vivir ni comer. Y entonces, claro, ello llevaba consigo de que cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que la patronal pensara que había que solucionar las cosas y tal, se fue creando un ambiente muy favorable a la organización del Partido Socialista y la UGT. ¿Recuerdas en los años 30, el año 31 o 32, creo que fue en el 31, cuando Largo Caballero promulgó aquella ley de términos municipales? Sí, bueno, Largo Caballero hizo cosas muy buenas con el Primo de Rivera, el dictador aquel, como fue la ley de accidentes de trabajo, entre otras cosas, y eso. Y esto le dio una validez muy grande a la UGT, hasta el extremo que había mucha gente que decía que antes que socialistas eran UGTistas. Sí, eso era muy normal en aquellos tiempos, en aquellos pueblos. Pero me refiero, cuando hace la ley de términos, se establece la jornada legal de 8 horas, que hasta entonces no existía con carácter general. Entonces, en aquellos pueblos de La Mancha hubo algunas repercusiones, porque aquellos pueblos que tienen un término municipal tan grande y que para contratar trabajadores de otros pueblos tenían que estar los del propio pueblo primero colocados. ¿Recuerdas de aquellas cosas? Sí, de aquellas luchas. además tengo un motivo muy puntual para acordarme, porque
Por ejemplo, cuando llegaba la recolección de cereales, a mi pueblo acudía mucha gente de Murcia, que era gente que tenía hambre y iban a trabajar por 4 reales. Le llamaban los guachos. Sí, y entonces, claro, aquello es lo que a Largo Caballero le dice, bueno, esto no puede ser que los de los pueblos se mueran de hambre y que vengan después a quitarles el trabajo. Y esto fue un razonamiento más que aquellos pueblos manchegos se beneficiaron con esta disposición y aplaudieron inmensamente a Largo Caballero. En ese intervalo hubo el Bienio Negro, que aquello sufrió un frenazo, aunque hubo una huelga de campesinos en el año 34, que la recordarás. Sí, sí, sí. El Bienio Negro fue una de las desgracias que ahora cuando lleguemos al momento quiero paragonar con algo que puede ocurrir ahora. Es el dichoso... Ay, Dios, no me viene a la mente ahora. El del Bienio Negro, el de Gil Robles. El Gil Robles que iba por los 300 e incluso había cachondeo los 300 y tal. Y consiguió llegar al poder. Y es muy discutible cómo llegaron al poder. Lo esencial en todos estos asuntos es que el capital interfirió mucho, la Iglesia interfirió más, y ello fue robarle el triunfo al pueblo de la República. Fue el principio de la protesta que terminó con la República. ¿Recuerdas el 6 de octubre del 34, cuando el levantamiento o la comuna de Asturias Hombre, mírate, tuvo alguna repercusión en Villarrobledo? Sí, sí, Villarrobledo se sublevó como Asturias, hasta el extremo que tuvo que acudir en 2 camiones de guardia de asalto, meter en la cárcel a mucha gente, apalear a mucha gente, porque se sublevaron también y tomaron el pueblo. El Partido Socialista no. ¿Tuviste alguna participación ya en aquellos Yo no, hechos? todavía era un crío, yo todavía en el año 33, 34 tenía 14, 15 años. Luego, no, yo no. Mi padre sí, como es natural, porque mi padre ya habían organizado el PSOE y era el secretario, porque entonces no eran primero, segundo secretario, eran el presidente, el secretario, el tesorero, el contador y los vocales. Y mi padre era el secretario organizador del PSOE. Y él sufrió la cárcel también, la primera vez que sufrió la cárcel. ¿Fue de los 30.000 amnistiados Sí. en febrero del 36? Sí. Cuando acudieron allí, que fue una verdadera manifestaciones de júbilo del pueblo, cuando vinieron de las cárceles y todo eso. Había aquel grito, viva los 30.000 camaradas puestos en libertad. Exactamente. Tú también te acuerdas. Sí, claro, yo lo viví ya. Yo ya tenía uso de razón y estaba ya en política por la misma razón de lo que dices tú. Porque mi padre estaba muy significado en todo ello. Vamos a pasar, si quieres manifestar algo de esa época. No, es que de esa época mis recuerdos no son todos los activos que han sido después. Entonces tú dedicabas a irte a la escuela, ¿no? No, incluso ya a las juventudes. Yo vivo a las juventudes e incluso era, digamos, un poco, no sé si sería por mi capacidad, sí, yo creo que era más por ser hijo de mi padre. Y al ser el fundador de las juventudes, pues estaban un poco condicionadas al comportamiento de mi padre en todos los aspectos, y yo era su hijo, y claro, pues hasta cierto punto me hacían más de lo que me merecía. Esto hay que dejarlo sentado. Cuando el levantamiento militar, ¿lo recuerdas? ¿Te sorprendió en Villarrobledo o estabas fuera? ¿Cómo lo recuerdas el levantamiento? El levantamiento, el día, porque no se me olvidará nunca, era un viernes. Y el jueves ya se empezó a decir que los generales se habían levantado y que incluso Franco, que estaba en las Canarias, era el que promocionaba todo esto, aunque estaba en el Sanjurjo y tal, pero el importante era él. Y entonces en Villarrobledo se sublevaron y la derecha cogió el poder. Nosotros, todos los del comité de juventudes, del partido y del OGT, a campo otra vez nos fuimos a Socuéllamos, porque Socuéllamos había quedado del lado de la República. Y yo, como mi padre se casó de segunda con una de Socuéllamos, me mandaron ir delante con mucho miedo, porque entonces tenía yo, pues eso, 16, 15, 16 años, por si había moros en la costa, yo se decía entonces.
Entonces acogieron a aquellas gentes y desde allí partió un convoy a recuperar Villarruedo. Mi padre, con otros 2 o 3 compañeros de la agrupación y de la UGT, fueron a entablar una especie de, en un punto entre los 2 términos municipales, a ver cómo se hacían preguntas de tratamiento de sangre. Y nada, acordaron de que sí, pero como ocurre con estas cosas, en Villarrobledo ayudaron en un tren especial en el que fui yo también ya. Es la primera vez que mi padre me vio con un arma y dijo, deja ese muchacho que te vas a matar tú solo. Bueno, pues ya fui con aquella gente, iban gente del Tomelloso, de las minas esas del Madrid y todo eso, iban voluntarios a tomar Villarrobledo. Y yo iba en el tren. Como era del pueblo, iba marchando delante de ellos para llegar al ayuntamiento. Con mucho miedo, como es natural, pero tenía que hacerlo porque era necesario. ¿Y no hubo resistencia por parte de los allí no hubo soldados? resistencia, aunque mataron 2 o 3 por... Siempre hay gente que se quiere tomar la justicia por su mano, gente que yo no estoy de acuerdo, ni los que han matado de un bando ni de otro. Hay gente que mata por el capricho de matar, y esto tampoco es correcto. Y alguien me ha corrido por algunos de derecha que llegó al pueblo diciendo que yo no me metí en nada y le pegaron un tiro, mataron a 2 o 3. Bueno, ya se ha producido el levantamiento, se ha recuperado el pueblo, ¿y cómo enfocas tú la guerra? ¿Cómo te alistas? ¿Cómo intervienes? Después ¿Cuándo me lo gustaría haces? que antes de que se acabe eso, hacer una comparación que la estoy viendo venir. Yo me alisto porque además no cuento con mi padre y me coge la atención cuando me voy a Madrid y me pegan los ojos y me pide todo a casa. Tú eres un crío todavía, porque para mi padre yo era un crío con 16 años, claro. Y entonces llegó un momento que le dije, padre, tú sabes lo que quieras, pero ten en cuenta que si estamos exigiendo que la gente se incorpore, principalmente a la juventud, yo estoy haciendo un ridículo porque soy hijo tuyo. Y accedió a que me fuera. Entonces me fui voluntario e ingresé en Murcia. Por mi estatura y mi tal, me hicieron cabo de gastadores y tal. Y luego hicieron una selección de gente joven para que hicieran el grupo especial de defensa del Ministerio de la Guerra, para escoltar a Prieto en todas sus acciones. Y a mí me escogieron, no sé si por la estatura, por eso, hasta el extremo que pedían cada semana informes desde Madrid a Villarrobledo que quién era Luis Moreno Rojo, y mi padre se fue a Madrid y dijo, ya estoy hasta los cojones de que es mi hijo, ya está bien, ¿no? Llegaban a ese extremo, porque claro, nuestra misión era vigilar y defender a Prieto en cualquier manera, una especie de grupo, ya decía, grupo especial del Ministerio de Defensa. Y ahí hago la guerra hasta que se hunde el frente y empiezan a avanzar por Cataluña. Prieto dimite, cuando entra el socialista también, ¿cómo se llamaba? Que entró después. Negrín. Negrín. Cuando entró Negrín, pues dimitió. No, pero Prieto todavía era ministro de Defensa. Sí, con Negrín, pero hubo un momento que le dijeron que fuera ellos el proyecto de y ya nos mandaron al frente. Y a mí me mandaron al frente, que tuve la suerte de caer con Tagüeña, que también era un compañero del partido proveniente de las Juventudes, y estuve en el frente ese de Granadella, porque cuando desbordaron el Ebro, saltaron el Ebro, los nacionales venían lanzados. Y fuimos retrocediendo, y ya no había una defensa, porque había una desmoralización, era ya a primeros del año 39. Y nada, llegamos a Barcelona y a todos pues, nos fueron metiendo, a mí me metieron en el castillo, hubo muchas cárceles en este punto. Y allí estuve hasta que acordaron los de Villarrobledo, que tenían la falange en el Paso de Gracia, junto a la Pedrera, de que a mí no se me hiciera nada y que se me llevara al pueblo como ejemplo, para dar un ejemplo de la justicia del franquismo en una de las personas relevantes, hijo del fundador del Ecuador. Me respetaron por eso y me llevaron por lo menos que a Villarrobledo. En Villarrobledo, como natural, al poco tiempo me detienen. Ya habían fusilado a mi padre, a 2 hermanos de mi padre, a Joaquín y a Paco, y a mi tío Manuel, de hermanos de mi madre. O sea que en mi familia, de buenas, el primer fusilamiento de Albacete es de Antonio Moreno Parra, de Villarrobledo, que lo pusieron el 8 de mayo del
39. Caray, sí que fue enseguida. El primer fusilamiento. Esto me conmueve mucho porque aún sueño con eso. Cuando mi hermana querida pasó a decirme que yo estaba en casa, al matar a padre, y tuvieron que darme de comer 6 o 7 días porque perdí el conocimiento y me tenían que acostar y tal, como un niño. Esta fue mi entrada al franquismo. Después, como es natural, me detienen y en Consejo Sumarísimo de Guerra 71-69 de la septiembre juzgan, me achacan que había matado a no sé cuántos, en la declaración el franquismo cargaba de pie las tintas para luego hacer lo que hacían. Me condenaron a pena de muerte y me lo dejaron, el capitán general de Murcia, me lo dejó en cadena perpetua por ser menor de 18 años, cuando dicen que había cometido todas aquellas barbaridades. Y ahí me paso 8 años y 7 meses de cárcel en cárcel, en el penal de Chinchilla, rehabilitada de San Vicente de Albacete, en la Loma de Llim y al final en Valencia, no me acuerdo cómo se llama. ¿En Palencia o En Valencia, en Valencia, la prisión central de Valencia. Casén era, ¿no? No, eso no era, no me acuerdo. Bueno, la cárcel modelo. O lo que No, era el penal de Valencia, era un penal que estaba hecho en un castillo. No sería la Mola, No, no era militar. no, mira, no voy a contar eso. Y allí estuve hasta el año 1947, de noviembre, que el caudillo, acuerdan cuando ya había las presiones que había en el mundo de hacer un indulto, iban dando según las condenas y ahí me tocó de los últimos, habíamos en la prisión esta habíamos 70 y tantos de Villarrobledo, a quien yo tenía muy buena letra, les hice las instancias para solicitar y a mí me la concedieron el último. Para que hicieran las instancias a todos. No, yo hice las instancias de todos los compañeros. Ya. Y al salir me dijeron, el capitán general ha acordado que usted queda desterrado o exilado de su punto de nacimiento y tiene que ir a vivir a más de 250 kilómetros. Sí. Y pienso, eso está en Barcelona, conoces a alguien. He dicho antes que a mí la CNT se portó conmigo muy bien en Barcelona y me vine a Barcelona. Sí, ese indulto parece que lo hicieron en el 46, y lo que pasa es que iban por las penas Empezaron por los 6 años. por los 6 años, los 12 años, los 20. Los 14, los 20, y cuando llegaron a mí, que yo tenía 30 años o cadena perpetua, el último. Mi padre fue liberado, luego se tuvo que presentar durante mucho tiempo, en enero del 46, mediante este indulto, porque él al final la condena firme había sido de 20 años. Pues nos has explicado todo esto. Cuando sales de la cárcel en estas condiciones, te destierran a 250 kilómetros como mínimo del lugar de donde habías estado censado y supongo que eliges entonces Barcelona y te consideran aquí confinado, ¿no? O sea que... Es más, yo he dicho muchas veces que para mí es un honor los compañeros trabajadores que han venido a buscarse la vida a Barcelona. O sea, no tengo nada con el que vino a buscar trabajo, pero yo no vine a eso. Yo vine exiliado aquí, o desterrado aquí. Desterrado. Cuando yo me presento en la Vía Layetana, me tratan de muy mala manera, porque piensan seguramente que cuando este viene aquí, para desterrarte debe ser un superdotado de las izquierdas. Y me maltrataron mucho. Hasta que pedí el traslado al Hospitalet, porque para vivir me quería casar, no encontraba un piso y en el Hospitalet lo encontré. Y en el Hospitalet me descubro que el sargento de la Guardia Civil del cuartel de la calle López, después he sabido que recibió de la planta de Villarrobledo que me persiguiera, que era un elemento de cuidado, y me hicieron, ¿para qué voy a contaros lo que me hicieron? Ahora si te las con la mano en alto, porque estás latigazos y además, bueno, la hostia. Hasta que me fui, yo trabajaba en Magistrado, me coloqué en Magistrado con uno de la CNT, de administrativo, y había una chica que tenía una hermana que tenía un novio que era policía.
Antonio, bueno, chaval. Y le dije, no, hombre, le está pasando esto porque llegaba marcado al trabajo, marcado la cara y eso de bofetadas así de latigazos. Están haciendo con este chaval que es un pobre hombre y tal. Y este hombre tenía un padre que era comandante del ejército. Y se le dijo al padre, padre, esto es una vergüenza, hombre. Y un día me fui al casino militar en la Plaza de Cataluña y estaba allí este señor, estaba un teniente coronel y otro comandante. Cuéntale a este señor qué está pasando contigo. Y yo, mire usted que yo no. Cuéntale, hombre, que no te va a pasar nada. Y les conté eso. Y desde entonces, a los días siguientes, me encuentro en la calle por eso, al sargento y le dice, ven, no te para acá. Dice, ya sé que tiene buenas influencias, pero le voy a decir una cosa. Si usted va por la acera, como si va por la calle, yo lo tengo que matar a usted porque usted estuvo en Santa María de la Cabeza matando gente de mi bando. Digo, pues usted haga lo que quiera, pero yo he tenido que recurrir porque esto no se podía matar. Me iba a la Guardia Civil a buscar y ahora veo en el mundo, esto es una cosa que me pone malo. Uno no puede decirle que iba a buscarme y que por la calle me pegaba. Ahora lo veo que está jubilado y no hace ninguna semana que me encontré en el cruce de Llobregat más y vi como el tío me miraba y se quedaba así un poco, pero yo no he sido nunca, no quiero represalias. A mí yo tenía motivos para, si hubiera sido valiente, haber matado a gente que hicieron con mi padre burradas. Un día lo sacaron a hacer un simulacro de fusilamiento. Y lo llevaron 3 o 4 con la cita de Villarroledo y dispararon, no le dieron porque no lo mataron días antes de fusilarlo de verdad. Y luego lo tiraron vestido con una tiraja que había con agua, y en fin, 20.000 cosas. Le dieron un cigarro cuando estaba el hombre fumando, le pegaron a un le quemaron los labios y cosas de esas. Tormentos que, francamente, no sé lo que haría la Inquisición, pero el franquismo lo superó. Y lo que es una vergüenza, que la memoria histórica de este pueblo masacrado, estrujado, vilipendiado y deshecho, nuestros políticos no hayan dicho ni mu. No estoy de acuerdo. Es lo único que no estoy de acuerdo. Como no estoy de acuerdo, que yo en la Dirección General de Seguridad tengo una ficha como delincuente condenado a 30 años y cadena perpetua. Habiendo estado los socialistas con mayoría absoluta, me hubieran dicho, hombre, esto es una cosa de la guerra que tenemos que olvidar, pues eliminar estos años. Pues no, los de izquierda, los que siempre pierden, tienen antecedentes en la Dirección General de Seguridad. Ya me estoy yo no sé si, yo supongo que ya estará eso archivado. Había que formarme porque si no me salgo. Sí. Bueno. Quiero, antes que se termine eso, que me preguntéis qué creo de la juventud. ¿Qué? De la juventud. ¿Qué fue la juventud? Quiero que me preguntéis cómo va. Bueno, hay una cosa que te quería preguntar, Luis, y es que cómo encontraste la sociedad catalana, cómo has convivido con esta sociedad en los años desde que viniste desterrado hasta que ya encontraste trabajo, te pusiste a trabajar y has vivido normalmente, cómo has encontrado la vida en esta ciudad en todos estos años. Bueno, cuando yo en Barcelona veo la imposibilidad de encontrar piso, porque me quería casar como era natural ya con 29 años, entonces alguien me aconseja que venga a Hospitalet, y vengo a Hospitalet con bastantes, ¿cómo se llamaba? El escenatista aquel tan bueno que le hicieron un homenaje y todo, ya muerto ya, que trabajaba en la fábrica del vidrio. Uno de los que me apoyó y me dijo que pudiera a un señor de Murcia y me hicieron con un piso. Bueno, cuando yo vengo a Hospitalet, la primera visita que yo recibo en mi casa es la Guardia Civil. Se ve que la granja de Villarroledo les tuvo que decir, cuidado que hay un pájaro de cuenta, y se le dio. En la primera recepción de la Guardia Civil, en el cuartel de la calle de Llobregat, bueno, ya aquí cerca Sí. de la calle... En la calle Llobregat estaba el cuartel, sí, cerca de la calle Montseny. Pues no fue precisamente un consejo el que me dieron. Fue una paliza, fue unas amenazas, en las que siempre me repetía el sargento de la Guardia Civil, tú estuviste cantando el Cada Sol con la mano arriba,
tú eres el que estuviste en Santa María de la Cabeza, mataste a esa gente, pues aquí la vas a pasar puta. En cuanto me entere de lo más mínimo, otra vez vuelves a San Miguel de los Reyes. Era el penal de Valencia, ahora me venía a la mente. El penal de Valencia donde me pusieron en libertad después de 9 años. Claro, como es natural, yo me acojoné, porque veía por todas partes franquismo, la falange, los desfiles, la Guardia Civil, todos eran de Franco. ¿Cómo podía yo hacer una actividad? Hacía esa actividad, pero muy solapadamente. Le decía a uno, por ejemplo, oye, tú esto, que nada, hay que tener paciencia. Pero gente, incluso llegaron a ir a buscarme a casa compañeros míos, que yo no recuerdo el nombre, y tal, y a todos les decía siempre lo mismo. Conmigo contéis, pero de aquella manera, porque yo mejor volver a la cárcel y yo tenía cadena perpetua. Si a mí me cogen, me voy otra vez a la cárcel y tengo mujer e hija ya. Cuando ya me casé, tuve la hija y todo eso. Por lo tanto, mi actividad política en Hospitalet ha sido muy relativa hasta que muere Franco. Cuando muere Franco, no sé si será el primero, el segundo, el tercero, pero de los primeros me inscribí tanto en el PSOE como en la UGT, que incluso participé en desfiles en Barcelona, en cabecera, por si me lo pidieron los compañeros de UGT y tal y que cual, y hice todo lo que humanamente podía, ya dentro de una relativa legalidad, y digo relativa, porque aún todas las fuerzas vivas del país, Guardia Civil, Policía, las mismas falanges se paseaban con la boina todavía habiendo muerto Franco. Entonces era un temor grande el que teníamos los que habíamos sufrido. Porque, mira, compañeros, yo voy a decir una cosa. No quiero hablar de esto, el libro que he escrito no lo dejo leer ni a la familia porque es algo muy trágico. Además, le digo a mi hija que el día que yo muera, que lo done, que mi preferencia sería que lo diera al partido Hospitalet, porque es muy tremendo. Entonces, los que pasamos a aquel martirio, era muy difícil hablar de política. Máximo cuando sabías que no tenías nadie que te defendiera. No tenías nadie que te ayudara. O sea, que si te cogían, ya sabías, palizas, 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 cárcel. Por lo tanto, mi actividad política estuvo muy, muy coartada por las amenazas de la misma Guardia Civil. Bueno, yo, aparte de esto, que ya creo que nos lo habéis explicado no tan extensamente, ahora está muy completo, pregúnteme un poco la sociedad catalana en sí. Bueno, ¿Qué comportamiento? Cuando yo vengo a Barcelona, yo encuentro el mismo Hospitalet, hablemos de Hospitalet, en un pueblo vulgar y corriente, donde incluso se nota que aún tienen las heridas frescas de las persecuciones, de las amenazas. Porque claro, todos sabéis que Hospitalet fue un pueblo de la CNT, un pueblo incluso de los comunistas A la Torrasa, y más el barrio de la Torrasa. Y aquí se emplearon a fondo. Y digo lo mismo que digo de mí, digo del pueblo en general, estaba acomodado. Luego, la urbanización como pueblo era un pueblo miserable. Se veía la pobreza por todas partes, se veía la desesperación, se veía la ansiedad incluso de querer salir de aquí. Luego después, cuando ya pasa el franquismo, claro, es que yo estoy hablando de los años 1950, 60, que el franquismo estaba en su mujer. Claro, para paragonar y terminar con dos palabras, el pueblo de Hospitalet que yo encuentro cuando vengo aquí exilado con el de hoy es algo así como comparar con allá con Nueva York. Esa diferencia noto en lo que se ha desarrollado cuando un pueblo como el catalán y el de Hospitalet le han dejado un poco de libertad. Esto es Tijuana que nos lo han cambiado. Bueno, las actividades después de que ya te reincorporas al partido y a la UGT, yo ya las conozco, pero para que quede grabado, me gustaría que fuesen 2 minutos, bueno, sí, ya sabes, pues nos explicaras un poco cuál ha sido tu... en el partido yo entré con muy buen recibimiento, hice lo posible por ganar tiempo perdido. Quizás esto que hablábamos antes no es el revanchismo propiamente dicho, es la necesidad que noto dentro de mí de ir contra tanta maldad.
la que me hace llegar al partido y decir, aquí estoy yo para lo que haga falta y hacer lo que haga falta. Yo consigo llegar a primer secretario de la agrupación de aquí, de la Torrasa. Fui el primer delegado con Fernández Jurado, que el hombre no quiso ir en Tremojillos, delegado por Hospitalet al congreso del PSC-PSOE, el primer congreso. Y en la UGT, pues también fui un personaje que estuve en la ejecutiva con, no me acuerdo de los nombres. E incluso la UGT me pidió que calzara una manifestación, no recuerdo la fecha, y fui en la cabecera por Paseo de Gracia y todo eso. En fin, mi dedicación era total política. Y además, con la grandeza por mi parte, y fíjate que digo, me halago yo mismo, o sea, me pongo yo una flor a mí mismo. Yo no tenía idea de prosperar en nada, no quería nada a cambio de tanto martirio, de tanta pena y de tanta salvajada. No quería nada más que tener la libertad de poder decir a mis compañeros lo que era y lo que sentía y lo que siento. De todas formas, te voy a corregir una pequeña cosa que no has dicho, vamos. En las primeras elecciones autonómicas que se celebran en Cataluña, en el año 80, fuiste propuesto en el Consell de Federación de Hospitalet como candidato al Parlamento y fuiste el más votado. Sí. Tú Bueno, y Fernández Jurado, que luego el que fue a las listas fue el que había sacado en votos el número 10 o 11, que fue Casado. Esto sé que te costó un gran disgusto, aunque tú no quisieras ir al Parlamento, pero sí que te había hecho ilusión que fuiste el compañero más votado para ir a la candidatura de... Es que estas cosas, no quiero hablar de ellas porque no quiero hacerle daño a los compañeros, y más Cigarrán, que está muerto, creo. Sí. Cigarrán fue un compañero, como dicen los cristianos, que Dios no tenga donde se merezca. Cigarrán, cuando se enteró que Moreno Rojo tenía que ir allí, dijo que no podía ser. Y entonces dice que Casado y que Moreno Rojo no. Yo, teniendo la votación por mayoría absoluta, me dicen que no. Estas y otras muchas cosas hacen que yo no quiera nunca aceptar cargos porque me veo perseguido. Por lo tanto, es verdad. Es más, yo podría hablar de otras muchas cosas, como por ejemplo, cuando estaban vivos Torralba y Castellanos, vinieron cuando yo no quise ir en las listas para las elecciones del Ayuntamiento de Hospitalet. Bueno, de todas maneras... Escúchame. Y entonces vinieron a mi casa si yo no quería, porque no dejaba que fuera mi hija. Y mi hija dijo, no, yo tampoco. O sea, yo no he ido nunca y lucharé y moriré luchando y no quiero nada a cambio. Pero sí me molesta mucho que mis mismos compañeros, por eso no he querido hablar de que Cigarrán dijera, Moreno Rojo tendrá tanto voto como queréis, pero yo mando que sea el Casado. Bueno, esto es una cuestión interna un poco. Nos quedan solo 4 minutos y te preguntaría cómo ves la situación en estos momentos después de la victoria del día 14 y qué consejo darías a los ciudadanos en general, pero en particular a la juventud. Bueno, yo empecé diciendo que yo soy un discípulo con mucho amor hacia Tomás de Ave, que fue el fundador, como sabéis, de las juventudes, y creo que la juventud guarda el tesoro inigualable de ser lo que nos tiene que suceder y que espero que lo hagan con amor. Yo les diría que para que no vuelva a ocurrir como ocurrió en mi pueblo, que incluso han exagerado diciendo que fusilaron a 1.500 personas, no es verdad, los tiraron a unos pozos minas vivos, a 2 pozos minas que los llenaron de cadáveres, porque habían pertenecido a la Casa del Pueblo. Yo considero que alguien tiene que luchar porque la memoria histórica se restablezca y que sin barbaridades de perseguir a nadie, yo no pido nada de eso, pero sí que se conozca, porque ya dijo cierto filósofo, que el pueblo que pierde su historia puede incurrir otra vez en que le pase lo mismo. Por lo tanto, yo a la juventud le diría que esto es un bien inmenso que debemos no solamente de guardar, sino de luchar por él como si no lo tuviéramos. Es más,
Yo espero que la juventud, y me gustaría que algún día me digan que nos vamos a reunir con la juventud, que yo les expondría mis formas en la idea de que es lo más sagrado para nosotros, porque gracias a esa juventud hoy tienen gran parte de valor el hecho de habernos votado tantos jóvenes. Pero no solamente que nos han votado, es que hay que cultivarlos, hay que decirles que hay que luchar, que no se pueden dormir en los laureles, porque el día de mañana les puede pasar lo que nos pasó a los mayores. Por lo tanto, para mí, esto, una cosa que quería decir antes que esto se acabe. Yo conocí lo que ocurrió en la República cuando le decían a la gente que los de comer en la República a la que habéis votado. Yo sé las artimañas de la derecha, yo sé que al mismo Zapatero le van a segar la hierba, yo sé que esos tres que ha nombrado Rajoy, el Acebes, el Zaplana y el otro, estos no van a vivir nada más que para ver de hacerle la vida imposible a Zapatero, pero por bajo mano, para que no pueda decir nadie que lo hacen. Pero la derecha no se va a conformar, porque ha gobernado siempre España, desgraciadamente, para los españoles, y no se va a conformar. Por eso le pediría a voz y espíritu a la juventud que la esperanza nuestra está en ellos. ¿Qué? ¿Hay más? ¿Quieres añadir alguna...? Hombre, yo sencillamente, ya sabéis que me tenéis siempre a la disposición de todos, pero a mí es que me cuesta mucho. Mira, ahora mi familia está preocupados porque estoy aquí y tengo que llamar a Alicia para que venga a buscarme, a buscarme. Si puedo hacer algo más, yo quisiera, lo poco que me queda de vida, entregarla en su totalidad a luchar por aquellas cosas que no pudieron luchar los que cayeron. Para ello os pido a todos que tengáis cada vez más afán, que tengáis más lucha, que todo es poco, porque vuelvo a repetir, la derecha no se va a quedar impávido con el triunfo de Zapatero.